Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes al panel, al doctor César San Martín, al doctor Diego García Sayán y a la doctora Sara Esteban y a todas las personas que se han integrado para ver hoy día el evento que tenemos relacionado con la ratificación de magistrados y la Corte Interamericana. En anterior oportunidad tuvimos al director, el exdirector ejecutivo de CEJA, al doctor Jorge Chombo y al doctor Ricardo León hablando sobre perfiles y habíamos anunciado sobre este evento. Lo que deseamos desde Escuela Garantista es promover un debate jurídico respecto al tema de ratificación de magistrados y poder, a nivel de, en este caso, un juez supremo y relator especial para las Naciones Unidas, el doctor García Sayán, un conversatorio sobre este tema. Hay una entrevista grabada, pero eso lo coordinará ya la doctora Sara Esteban, quien es la moderadora de esta tarde. Bien, la doctora Sara Esteban Delgado es magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo y Alicante, con estudios de doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Salamanca y posgrado en Derecho Procesal Constitucional por la Pontificia Universidad Católica y Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. Dejamos a la doctora Esteban, Sara, a cargo de la moderación. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la presentación. Aprovecho para agradecer también a Escuela Garantista y Cerejos por invitarme a moderar tan distinguido panel. Me tomo solamente, antes de comenzar con nuestros expositores, unos minutos para subrayar dos temas. La dinámica del conversatorio tiene 3 bloques. En la primera parte escucharemos a nuestros ponentes. Después, en un espacio breve de unos 5 minutos, ellos podrán hacer alguna precisión o alguna réplica a las intervenciones de sus colegas de mesa. Y finalmente les trasladaremos algunas de las preguntas que ustedes pueden ir colocando en la mensajería de la plataforma a lo largo de la exposición. El otro tema que quería subrayar es que, como bien ha dicho el doctor Falla, vamos por temas de horario y otros temas personales, el doctor Pazara ha dejado grabada una entrevista, vamos a pasar un extracto de la misma, sin embargo en la mensajería vamos a compartir también el enlace por el cual pueden ver la entrevista completa en el fanpage de Escuela Garantista. Antes de pasar con el video del doctor Luis Pazara, solamente quisiera anotar 3 hechos para recordar, ¿no?, el marco en el que presta contexto a la importancia de la sentencia Puyalabi versus Perú. Y estos, creo, 3 hechos se centran en enfocarnos en la sentencia. ¿Qué dice la sentencia? Creo que la sentencia es tan importante por lo que no dice como por lo que dice. Y lo que no dice es que la ratificación sea inconvencional, es decir, termina reconociendo que la ratificación por sí no lo es decir, está dentro del manto de la convencionalidad. Lo que sí dice en positivo es que el procedimiento que se sigue para decidir una ratificación o no ratificación es la que debe cumplir con esas garantías reforzadas de inamovilidad de los jueces, ¿no? Y termina señalando una serie de vulneraciones al debido proceso que en los casos concretos se realizaron y disponiendo que el Estado adecúe su normativa expresamente lo dice, a 2 normas, ¿no? La norma que prohíbe la reincorporación de magistrados no ratificados y la norma que considera irrevisable las decisiones de no ratificación. Entonces creo que es importante, más allá de que podamos profundizar en la sentencia, tener claro esto, ¿no? La adecuación normativa expresamente, según la parte final de la sentencia, se refiere a eso. No quita que estamos, me corregirán si me equivoco, dentro del periodo para pedir interpretación de la sentencia también si fuese necesario. Y recordar la segunda parte que convoca, digamos, la importancia de la sentencia, no solo por lo que dice, sino porque nos encontramos en medio de un proceso de ratificación de 200 magistrados entre jueces y fiscales. Un proceso que se inició curiosamente el mismo día en que se emite la sentencia, el 18 de septiembre del año pasado, y que a la fecha está bastante avanzado y que según el cronograma que se publicara con la convocatoria ya se habrían emitido los informes individuales de evaluación por parte de la comisión, los magistrados habrían tomado conocimiento de los mismos y habrían podido observarlos, y la Junta estaría en el periodo que le corresponde responder, ¿no?,
o evaluar estas observaciones planteadas. Estamos en el medio de ese procedimiento de ratificación y por eso se ha presentado, ¿no?, la exhortación hecha por la Sala Plena de la Corte Suprema y de la Fiscalía de la Nación a la Junta de suspender ese procedimiento hasta que se realice toda la adecuación normativa a los estándares de la sentencia Cuyalabi, desde la Constitución hasta las normas reglamentarias. El último actor que ha participado, digamos, en esta coyuntura ha sido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, quien también ha dirigido una carta al presidente de la Junta Nacional de Justicia, exhortándolo a que revise su normativa reglamentaria dedicada a la ratificación de magistrados para que pueda estar de acuerdo a los estándares de la sentencia Cuyalabi versus Perú. Entonces, toda esta sucesión de hechos, ¿no?, le da marco al conversatorio de hoy para poder reflexionar en conjunto sobre los caminos que nos tocan no seguir a propósito de la sentencia. Ahora, Omar, creo que podrías compartirnos, para comenzar con nuestro panel de expositores, el extracto del video del doctor Luis Pázara, que como ustedes saben viene desde el ámbito de la investigación, contribuyendo en diferentes temas de sistemas judiciales, tanto en Perú, en Guatemala, en México, en Argentina, en Ecuador, ¿no? Es consultor también de diferentes organismos multilaterales y es actualmente miembro titular de Flaxo España. Omar, ¿podrías compartirnos el video y el enlace también después para quienes quieran ver la entrevista completa? Claro que sí, permítame un minuto para compartirlo. Un momento, disculpe la demora, está cargando el video. ¿Me confirman si tienen, si se puede ver, por favor? Sí se puede ver la presentación. Perfecto, empezamos. En el caso peruano se han superpuesto dos conceptos que no deberían estar superpuestos en realidad, pero la historia nuestra es así, que es ratificación con evaluación. Y claro, el rechazo de parte de los jueces a la evaluación echa mano al hecho de que se impugna este ropaje con el cual viene la evaluación, que es el ropaje de la ratificación. La ratificación ha tenido en el Perú una ingrata trayectoria, porque en sus inicios no respetó el debido proceso y prescindió de jueces, como recordamos, sin expresar motivación. Entonces la ratificación se convirtió en un acto arbitrario, una especie de voto de confianza emitido sin fundamentos conocidos por quienes tenían a su cargo la tarea de ratificar. Afortunadamente, una decisión de la Corte Interamericana descalificó esta forma de entender la ratificación y ordenó la reposición de aquellos jueces que, para bien o para mal, del sistema, habían sido no ratificados. Entonces, esta historia negra de la ratificación, yo creo que, de un lado, pesa en la imaginación de los jueces, pero también es utilizada maliciosamente, creo,
por quienes se oponen en verdad a ser evaluados. Y esto es algo que yo creo que no resiste análisis. Es decir, todos tenemos que ser evaluados en lo que hacemos. Y si uno se asoma un poco a la experiencia de la justicia, uno nota cosas muy sorprendentes, ¿no? Hay jueces que tienen 3 sentencias producidas al mes, hay tribunales que no se ocupan de los cargos que tienen, de los casos que tienen a su cargo, y dilatan la producción de sentencias durante X plazo. El tema de la productividad de los jueces es un tema que se evade sistemáticamente. Entonces, claro, ahora reunidos bajo el espíritu del cuerpo, jueces eficientes y honestos que los hay, quedan al lado de jueces ociosos, menos capaces, que lo que quieren es no ser evaluados para conservar el puesto, simple y llanamente. Por eso digo yo que el asunto no es jurídico, es organizacional. Entonces, yo no veo que las ratificaciones, si han sido bien hechas, puedan ser discutidas, y no creo que la Junta Nacional de Justicia pueda ser invalidada en su tarea de ratificación a partir de fundamentos como estos. Honestamente no lo veo. Hubiera sido desear que, como tú has recordado, el tema de la ratificación que ya fue discutido, desapareciera esa etiqueta y entonces se asumiera simplemente la tarea de evaluación permanente, no cada 6, 7, 9, 3 años. Una evaluación permanente de los jueces, que es la tarea de un sistema judicial eficiente. La evaluación de desempeño incluye mirar a la productividad del juez, yo diría básicamente estas 2 cosas, y a la calidad de sus decisiones, sin inmiscuirse en el sentido de las decisiones, cosa que es motivo de la instancia revisora correspondiente. Entonces, creo que la evaluación es indispensable. Si los jueces aceptan este principio, desgraciadamente a muchos les cuesta aceptarlo, o no están dispuestos a aceptarlo, entonces podemos trabajar sobre esa base y olvidarnos de las ratificaciones como tales. Yo creo que sería conveniente desaparecer el concepto de ratificación y sustituirlo por el de evaluación permanente. El mensaje no puede ser no más ratificaciones. Correcto. El mensaje tiene que ser no más ratificaciones y entonces evaluación permanente. Acuerdo, Luis. La necesidad de evaluar periódico o permanentemente a los jueces es aceptada por muchos sectores, menos por los propios jueces. Entonces, estos intereses corporativos que se resisten a la evaluación, más los intereses políticos actuantes en el caso, que tratan de cosechar o de pescar a río revuelto, ponen en peligro la función judicial, que ya está en peligro por otras razones, ¿no? Pero en fin, añaden al peligro de la función judicial un componente muy perverso. Muchas gracias, Omar, por compartir este extracto de la entrevista. Te agradecería que puedas poner en el chat el enlace en el cual las personas que asisten puedan revisar, o quienes tengan interés, la entrevista completa. Creo que va a estar en el fanpage de Escuela Garantista, ¿cierto? Entonces, Omar lo va a poner en breve para que ustedes puedan, si tienen el interés, escuchar la entrevista completa, que dura aproximadamente 20 minutos o un poco más. Para continuar con nuestro panel de expositores, quisiera darle el uso de la palabra al doctor Diego García Sayán Larradura, a quien agradecemos por estar presente, a pesar de su recargada agenda, no sin antes hacer una breve reseña que todos conocemos su trayectoria destacada. Sin embargo, señalar que actualmente es relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante 2 mandatos consecutivos, amplia experiencia trabajando para organizaciones multilaterales como Naciones Unidas y OEA,
Ha sido también miembro del Grupo de Reforma del Sistema de Administración de Justicia de las Naciones Unidas, designado por su secretario, jefe de la misión de la OEA en Guatemala durante las elecciones generales de 2007, y en sede nacional ha sido, como sabemos, internacionalista el hombre. ministra de Justicia durante la transición democrática en Perú y ministra de Asuntos Exteriores, presidente de la Comisión presidente de la Comisión de Alto Nivel para diseñar y construir el Museo de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social, inaugurado a fines del 15, y director muy reconocido de la Comisión Andina de Juristas. Gracias, doctor Diego García Sayana Rabiur. Lo dejo en el uso de la palabra y le pediría a Omar que controle que los demás micrófonos estén apagados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias a la Escuela Garantiza por la gentil invitación para poder compartir con ustedes algunas reflexiones en las que, por lo que voy escuchando ya del doctor Pázara, encuentro ya puntos de convergencia importantes. Yo no voy a entrar todavía a detalles operativos, sino tal vez cumpliendo un poco mi propia función como relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, recapitular algunos principios esenciales fundamentales establecidos en el ordenamiento internacional desde hace 1000 años sobre la independencia y la eficiencia del sistema judicial. Son varios, pero yo quisiera destacar los 4 que pueden ser más relevantes para nuestra discusión del día de hoy. El primero, un principio esencial que está establecido desde que se adoptaron los principios básicos en 1985, son adecuados procesos de selección y nombramiento de magistrados y magistradas, alejados lo más posible del poder político y afianzados en la meritocracia y en un esquema de profesionalización, adecuados procesos de selección. En segundo lugar, el concepto esencial, medular de la carrera judicial. La carrera judicial que tiene dentro de ella un ingrediente a su vez también esencial, que es el de la inamovilidad, que está establecido en varias de las disposiciones de los principios básicos de 1985. Es decir, un juez o jueza tiene que ser mantenido en sus funciones y solo puede ser removido por una causal seria y grave. Y ese sería el tercer elemento. Y coincido ahí con lo que acaba de decirnos el doctor Pázara, que la inamovilidad no es contradictoria con principios y normas de evaluación permanente y eventualmente también de sanción, pero en la medida, como lo dice la sentencia que hoy nos sirve de punto de referencia, con procedimientos claros, con garantías del debido proceso, que entre otras cosas supone pluralidad de instancias, es lo que dicen los principios básicos, y que existan normas y principios claros con escalas de sanciones y aspectos que se han ido corrigiendo muy positivamente en los reglamentos de la Junta Nacional de Justicia, como incluir una motivación, el acceso al expediente para conocer cuáles puedan ser las razones de una sanción. Pero el concepto esencial que está en los principios básicos es el que la decisión que pueda ser considerada una sanción debe ser materia de una posible revisión independiente y, por supuesto, de una pluralidad de instancias. Y el cuarto aspecto, que es muy importante y que se ha avanzado, no está en los principios básicos, pero está en la evolución democrática de la sociedad contemporánea y ha sido recogido en la versión vigente del reglamento de la Junta Nacional de Justicia, que es una participación de la sociedad civil. ¿Cómo se conecta esta digresión de tipo general con la sentencia Cuya-Lavi, que, como sabemos, se refiere a una reglamentación de la Junta Nacional de Justicia o del Consejo de la Magistratura, que no es la que está actualmente vigente, aunque en la sentencia se hace referencia también al reglamento del año 2020. Pero sí yo quería aquí recapitular 2 aspectos importantes que creo que están en la sentencia Cuya-Lavi y que creo que pueden ayudar en nuestra reflexión del día de hoy. Primero, que sí se reitera en la sentencia, como no podría ser de otro modo, el principio de la inamovilidad en el párrafo 129 y muchos otros, en donde se establece que un magistrado o magistrada solo puede ser
removido luego de un proceso con garantías y solo por faltas disciplinarias graves o incompetencia. Es el principio general que está reafirmado en ese párrafo 129 y recordando un caso anterior, el caso Moya Solís, estableciendo la obligación de que tiene que haber un deber de motivación y el derecho de conocer el contenido de la acusación, como ahí se le califica, cosa que, como saben, como hemos visto, ha sido ya corregida en nuestra reglamentación. Pero hay varios aspectos que son interesantes y efectivamente este proceso, que es un proceso de ratificación o no ratificación, tiene, como creo se deduce de la sentencia misma, tiene en lo que pueda haber ahí de sanción, que es la separación del juez o jueza, tiene un elemento sancionatorio y que requeriría seguramente una adecuada regulación complementaria para que, por ejemplo, se establezca cómo puede ser aquello de la pluralidad de instancias, cómo puede ser aquello que se establece también en los principios básicos, que textualmente dice los procedimientos disciplinarios de suspensión o de separación del cargo estarán sujetos a una revisión independiente, párrafo 20 de los principios básicos. ¿Qué quiere decir revisión independiente? Que lo que haga la propia Junta Nacional de Justicia o no es un tema que habría que discutir. Entonces, en resumen, lo que tenemos es efectivamente un proceso válido, legítimo, de evaluación que puede estar perfectamente normado, pero en donde todavía faltan precisar algunos aspectos procesales importantes en lo que respecta al derecho a un recurso, al derecho a una revisión independiente en función de estos principios y estándares básicos, y creo que en algún momento llamar a las cosas por su nombre. Si lo que tiene el ingrediente de la ratificación, no ratificación, llega a un momento en que puede tener un elemento de proceso sancionatorio, tiene que haber en las normas reglamentarias una gradación. ¿Cuáles son específicamente las causales que pueden llegar a una sanción nada menos que excluir a una persona que está en la carrera de magistrado o magistrada, excluirla? Eso no puede ser algo que queda simplemente a un elemento de criterio discrecional, sino que tiene que estar perfectamente regulado y establecido cuáles son las condiciones, las causales que pueden llevar a la exclusión de una persona de su carrera como magistrado. Si es que eso no se incluyese, el principio de inamovilidad queda, como se dice, como un saludo a la bandera. Entonces, todo esto indudablemente plantea retos importantes. Creo que es justo reconocer el proceso de evolución normativa que han tenido los reglamentos de la Junta Nacional de Justicia. Hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo realmente muy importante, pero indudablemente la sentencia Cuya Lavi plantea otras preguntas de cara ya no a la solución de esos casos que están resueltos por la sentencia de la Corte Interamericana, sino de cara al futuro, que de manera que es un tema que naturalmente requeriría ahora alguna acción, alguna revisión. Creo que es atendible el principio planteado tanto por la Corte Suprema como por el Ministerio Público de la suspensión en lo inmediato de lo que puede ser este proceso de ratificación en la medida en que se conserve el concepto de que finalmente un juez o jueza puede ser excluido, pero tiene que haber causales específicamente reguladas y un proceso garantista para que esto no tenga que acabar todo, como está acabando algunas veces, en una acción de garantía por falta de un proceso claro como ha sido esto en el pasado. Entonces hago esta primera reflexión que tiene que ver más que todo con recordar aquí algunos principios que como relator de Naciones Unidas tengo aquí que recordar, que no los he inventado yo, se adoptaron hace varias décadas y han sido reiteradamente ya materia de sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se ha tocado el tema de la inamovilidad en la carrera judicial. Dejo ahí este primer comentario. Muchas gracias, doctor Diego García Sayán. Vamos a continuar con la exposición, en este caso del doctor César San Martín Castro. Como ustedes saben, el doctor San Martín también tiene una trayectoria muy reconocida y destacada. Sin embargo, quiero señalar que es profesor principal de Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, miembro del número de la Academia Peruana de Derecho
y juez supremo titular y actual presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Gracias por acompañarnos, doctor San Martín. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Un saludo muy especial a Luis Pázara y a Diego García Sayán por sus oportunas e interesantes exposiciones. Mi exposición tiene, desde luego, una afiliación y una fe. Como procesalista que soy, por un lado, que tengo una visión muy particular del procedimiento, y como juez de la Corte Suprema de Justicia, como magistrado de carrera. Son visiones que las explico porque, desde luego, las cosas tienen que decirse con transparencia. Quiero fijar, ojalá me gane el tiempo, me dicen si me paso, 5 planteamientos que a mi juicio son centrales. Porque lo que sí yo digo de adelante es que ese reglamento es extraordinariamente malo y perverso. Vamos a ir por pasos y cucharadas. Primer planteamiento. Las ratificaciones, ya lo ha dicho Pázara, siempre han sido una institución polémica a lo largo de nuestra historia constitucional y judicial. Progresivamente pasó de ser un mecanismo directo de control político a cargo del Congreso para el caso de los jueces supremos y de la propia Corte Suprema para los demás jueces, superiores especializados y demás letrados, muy propia del inicial modelo funcional napoleónico de justicia, para ser eliminado luego por la Constitución Democrática de 1979 y luego reinstaurada por la Constitución de 1993, producto del autogolpe de 1992, pero a cargo del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, qué casualidad, desactivado en la presente década, en la década anterior, por la Resolución Legislativa 16-2017-2018 CR, tras ser infiltrado estructuralmente por la corrupción, según lo que en su día, repito, señaló el Congreso. La ratificación siempre se consideró, y sorprendentemente en su día lo confirmó el Tribunal Constitucional, como un acto de confianza y por tanto como una decisión de conciencia, sin motivación, a través de un procedimiento profundamente inquisitivo y opaco en su lógica decisional. La Constitución solo exigió la motivación para las medidas disciplinarias. La sentencia del Tribunal Constitucional 3361/2004, en que quiso justificar lo injustificable desde una perspectiva democrática, es bastante notoria. Muchos lo ven como un avance, pero en realidad es la expresión de lo retardatario. En la década pasada, felizmente, el Tribunal Constitucional dio un primer paso, tímido por cierto, al considerar la exigencia de motivación. Aunque, ¿motivación en qué? ¿Motivación sobre qué? Sin hacer referencia al marco de esta motivación y al concepto, que esto ya viene desde Kant, el concepto de imputación. Por lo demás, como evidenció la profesora Doc Díaz, la ratificación es inidónea, pues históricamente no ha servido para combatir la corrupción judicial y se erige como una presión ejercida contra el juez, más aún, como luego diremos, utilizando criterios en la evaluación que son profundamente ambiguos. Aclaro, no es que los jueces estemos contra el concepto y la institución de la evaluación, que por lo demás, parece que no nos acordamos, está desarrollada en las leyes de la carrera judicial y de la carrera fiscal, pero no se han implementado debidamente. Dato importante, por algo no se ha hecho. Segundo planteamiento. La timidez que resalto por el Tribunal Constitucional viene determinada en todo caso
por la propia configuración constitucional de la ratificación y por una concepción débil del Código Político, de la garantía de inamovilidad judicial y del principio de independencia judicial. Dos instituciones esenciales que aquí se han mencionado bastante, que de uno u otro modo están llamadas a fijar pautas o límites a la ratificación, muy imbricada, como apuntó Gorky González, de una lógica inquisitiva y de una cultura jurídica e institucional autoritaria y de subordinación política del juez al poder político y a la alta jerarquía judicial. El artículo 146 de la Constitución garantiza a los jueces, a los magistrados, independencia e inamovilidad, así como la permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función, como parte general extraordinaria. Por cierto, ha de entenderse la inamovilidad y la permanencia en un sentido fuerte, que es lo que corresponde, como el derecho de los magistrados, derecho que trasciende a la ciudadanía, que es lo más importante, a no ser expulsado de la carrera judicial o fiscal, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en una norma con rango de ley orgánica, de suerte que ha de ser definida, como acota Montero Aroca, como una garantía de independencia y por tanto, un ataque a aquella es un ataque a esta. Empero, ahora ya viene la debilidad, las lógicas débiles de independencia. El artículo 154.2, reformado del Código Político, otorga a la Junta la ratificación con voto público y motivado a todos los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años, así a secas, sin ningún otro requisito garantista. Ello significa, si le damos un contenido específico al artículo 146, lo que finalmente ha sido tomado en cuenta por la Corte Interamericana, desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son dos, y ya lo ha resaltado Diego García Sayán, los juicios de análisis que deben reflejar, a final de cuentas, el examen del comportamiento funcional de los magistrados. De un lado, porque son dos conceptos distintos, no confundibles, y que acá se confunden. Buena conducta y, otro lado, idoneidad propia para el ejercicio de la función. Esto es, en este último caso, lo que se llama capacidad o incapacidad funcional. Aquí hace mención la sentencia Lavi. La buena conducta, como sabemos, está referida objetivamente a la no comisión de injustos disciplinarios, debidamente establecidos en la ley y deslindados a través de un debido procedimiento administrativo disciplinario. La idoneidad funcional, por otro lado, está circunscripta al examen del desempeño judicial, a la cantidad y calidad de sus decisiones, a su formación y capacitación, a su labor de gestión del trabajo judicial, a sus relaciones con sus colegas y el público, etcétera. Pero cuidado con el etcétera. No tiene acá nada que ver el tema de las sanciones. No tiene nada que ver el tema de las publicaciones y capacidad académica, porque al juez se le pide la acción de juzgar, que el juez juzgue, y no que se esté dedicado a hacer libros. Quien lo quiere hacer, muy bien, pero eso no es parte del mérito para el ejercicio de la función. Esto quiero que quede sumamente claro. Este análisis de la idoneidad, por lo demás, igualmente debe estar sujeto a un procedimiento transparente, con pautas preestablecidas de productividad y de gestión, con conocimiento de los evaluadores. Acá nadie sabe quiénes son, ¿eh? Y con un pliego de cargos que dé lugar a una etapa probatoria formalizada, bajo causales de incompetencia o bajo rendimiento, como diría la sentencia en cuestión, párrafo 133. Una aclaración y una información. El proceso de ratificación
ha merecido un aplazamiento, una ampliación, y ahora recién se nos va a calificar hacia junio, que conste. Y no sabemos los llamados, los parámetros de evaluación que el reglamento los fija para un acto posterior aún no dado. Ni siquiera eso sabemos. Ya empezó el sistema de evaluación con un sistema de análisis de prueba psicológica y psicométrica de muy dudosa calidad científica por lo demás. Tercero, como ya indiqué, el vuelco en la concepción de la ratificación, nunca asumida en sede interna, vino por la Corte Interamericana, de la mano de dos sentencias clave, Moya Solís, de 3 de junio, y Cuya Lavi, de 28 de septiembre, que recién, ojo, fueron comunicadas al Poder Judicial para su ejecución interna el 19 de enero de 2022. Y desde el 21 está en manos del juez de ejecución de sentencias internacionales, conforme a la famosa ley 27.775. Es evidente que más allá de que formalmente está asumida la garantía de motivación en el nuevo reglamento de ratificaciones, artículo 12.3, al considerar la Corte Interamericana que la ratificación es materialmente sancionatoria, porque va a decirse si te vas o te quedas, y la propia Constitución, a sabiendas de lo que hizo el TC en su momento, ha dicho que uno ya no puede reingresar. Párrafos 131 y 134. Al considerar que es materialmente sancionatoria, lo que es obvio, es una obviedad que todo el mundo volteaba de espaldas y se hacían los suecos cuando uno reclamaba de eso. No, no es sanción, decía. La perspectiva cambia de raíz cuando se asume este concepto sancionador y requiere de un modelo procedimental radicalmente distinto. De esto algo sé. Aunque de diferente contenido e intensidad al procedimiento por infracciones disciplinarias, ha dicho el párrafo 132, aunque sin mayores aclaraciones, en el que necesariamente las garantías de presunción de inocencia, tipicidad predeterminada, o sea, causas de no ratificación, que ha dicho Diego García Sayán, defensa y debido proceso, o sea, imputación de cargos, postulación de prueba pertinente, tiempo para armar una defensa eficaz, recursos administrativos y lo que ahora ha dicho, vía de control judicial amplia. Esto último, ¿qué significa en términos de derecho procesal? Procedimiento contencioso administrativo, porque este es un procedimiento de plena jurisdicción. Así que no me vengan que es suficiente el amparo. No, señor. Es no conocer qué es el derecho procesal administrativo. Es no conocer decir eso. Se erigen pues en piezas claves para afirmar los derechos individuales y políticos de los jueces, así como su derecho a la protección judicial. Es importante al respecto cómo se concibe el procedimiento de evaluación de cara a la ratificación. La Corte Interamericana dio cuenta desde el reglamento anterior, mantenido en su esencia, eso es lo que yo sostengo, por el actual, que primero se reunía una serie de informaciones en función a la idoneidad y a la conducta, antecedentes policiales, penales, judiciales, denuncias por participación ciudadana, aunque aquí se confunde ilicitud disciplinaria con conductas de bajo rendimiento o incapacidad para el ejercicio del cargo. Información de los colegios de abogados, sin ninguna pauta acerca de su razonabilidad. Deben ser informes fundados, ¿no? Con pruebas, digo yo. Segundo, se elabora por la comisión permanente un informe acerca de esos baremos. Y tercero, se eleva al pleno y se decide con ese solo mérito. Si hay algo escandaloso, está en la ley orgánica
de la Junta, la ley 30.916, que en su artículo 35, párrafo segundo, fíjense lo que dice, que a ti te ratifican, tiene que ser los 2/3. O sea, 1/3 te puede expulsar de la carrera. Esta es una violación flagrante, patente, a la presunción de inocencia, ¿no? A uno se le sanciona por mayoría, ¿no? Y es más, acá podemos decir, se requiere mayoría calificada para tan grave sanción. Al revés se ha hecho. Fíjense lo que pasa. Según el reglamento actual, resolución 260/2020, el procedimiento de ratificación se divide en 4 etapas: convocatoria, apersonamiento, evaluación y decisión. El apersonamiento, palabra que no es castellano, podemos decir, incluye, según su capítulo 2, la recolección de información. La evaluación regulada en el capítulo 6 hace mención a los aspectos, a los componentes, a los criterios y a los parámetros de evaluación. Pero los parámetros lo deja a una decisión ulterior, hasta ahora no conocida. Así como su capítulo 7 al informe de evaluación, del que en esta etapa es materia solamente de observaciones, ¿ah? Y le dan 15 días naturales. No hay actividad probatoria, nada, nada. Con ello se pasa a la decisión en audiencia pública, en la que también interviene la comisión de ratificación. O sea, son acusadores y son jueces. Nunca había visto esta lógica de ruptura de un modelo acusatorio, nunca. Pero en fin, esto sucede en la administración. El actual reglamento asume primero como declaración de principios que la evaluación debe ser objetiva y en estricta sujeción a los componentes de la evaluación, previamente establecidos por ley, que es en verdad una declaración de intención que no se ve reflejada en el cuerpo del reglamento. Es un deber ser ideal. Segundo, que la comisión elabore un informe de evaluación sobre la base de 18 aspectos, aunque agrega uno abierto, peligrosísimo. Otra información que el pleno de la comisión considere relevante e incluye en primer lugar el ámbito de las medidas disciplinarias, con clara vulneración del ne bis in idem, artículo 43. En los criterios de evaluación, el reglamento vuelve a la indefinición anterior y marca que deben analizarse las medidas disciplinarias impuestas, lo que se reafirma con el hecho de que si existe un proceso disciplinario en curso, puede suspenderse la evaluación hasta su conclusión. Artículo 39. ¿Qué? ¿No es diferente lo disciplinario, el injusto disciplinario, del injusto de no ratificación? ¿Cómo me lo confunden? Y además presenta como un factor de análisis algo que no es propio del acto del juzgar. Como ya dije, la actividad academia formalizada y los trabajos monográficos realizados, para el que ni siquiera la Junta tiene capacidad operativa. El juez, insisto, es un tema de percepción del juez. No tiene que ser académico. Y el análisis debe concentrarse en la acción jurisdiccional, es decir, revisar sentencias y audiencias. Pero ya diré también cuáles son los límites de esta revisión de sentencias, para evitar el acto de injerencia. Cuidado. Estimado doctor, solo para comunicarle que le quedan un par de minutos. Sí, sí. Voy a dejar en blanco esto, pero quiero fijar los otros criterios. Gracias. Tercero, elaborado el informe, se notifica al magistrado evaluado, quien en el plazo de 15 días naturales puede formar observaciones, sin apertura de la causa prueba e incluso lo suficientemente amplia para dilucidar este punto básico en una lógica acusatoria. Cuarto, en la decisión interviene el pleno de la Junta y los miembros informantes de la comisión de ratificación. Quinto, solo se prevé un recurso de reconsideración sin ni siquiera habilitar un periodo probatorio, con lo que el denominado, esto lo sabemos mucho los procesalistas, sesgo de confirmación se fortalece, de suerte que no sería un recurso efectivo convencionalmente exigible. Sexto,
la Constitución y la ley, tampoco el reglamento, prevé la demanda contenciosa administrativa. Y solo por decisión jurisprudencial del TC se autorizó la demanda de amparo, de contornos limitados porque el juez carece de plena jurisdicción, sobre todo al examinar la prueba actuada. Si es un tema de hechos, ¿cómo no se va a analizar la prueba? Y a una decisión anulatoria, y en su caso sustitutoria. Esa es la diferencia entre el amparo y lo contencioso administrativo. Es de llamar la atención, y aquí acabo, aunque me faltan dos más, lo diré después, cómo la Constitución reformada concibe el poder sancionador y de ratificación de la Junta. Originariamente, la Constitución en su artículo 142 previó que las resoluciones de la Junta en materia de evaluación y ratificación no son revisables en sede del Poder Judicial. En todas partes del mundo, las medidas disciplinarias son dictadas por una comisión con mayoría judicial, ¿eh? Así que acá déjenme de ese cuento de Otorongo no come Otorongo. En toda parte del mundo civilizado. Eso es muy importante. Empero, el Tribunal Constitucional consideró que no podían extenderse a los procesos de libertad o de amparo. La última reforma de 2019, que ha sido peor, ¿eh? Ex artículo 154.3, resulta pues, extendió la inmunidad de jurisdicción a las resoluciones sancionadoras de la Junta Nacional de Justicia. Fíjense, un órgano constitucional por encima de un poder del Estado. Es una locura. Resulta evidente que lo que se quiso evitar era el ejercicio de la acción contenciosa administrativa por parte de los jueces afectados, la cual está dotada, como dije, de amplia jurisdicción y puede analizar la prueba actuada y las garantías legales, así como también las afectaciones de los derechos fundamentales. Bueno, aquí me quedo y espero luego continuar con el debate. Gracias. Claro que sí, doctor. Solamente queríamos escuchar en esta segunda parte al doctor Diego García Sayán. Retomamos después también con usted para poder tener sus comentarios dentro de esta hora primera, ¿no? El doctor César San Martín ha hecho un análisis exhaustivo del reglamento hacia el final de su presentación, que es muy valioso porque considera efectivamente con argumentos claros que no cumple estándares de debido proceso cuando se ha entendido ya que tiene naturaleza materialmente sancionatoria la consecuencia de la no ratificación, ¿no? Entonces, estamos frente a la necesidad de esas adecuaciones, como él lo comenta, o tal vez también, y ahí aprovecho para comentar yo, cuando la parte dispositiva de la sentencia Cuyalabi versus Perú, al referirse a adecuación normativa, se refiere a dos normas, expresamente por lo menos solo a dos normas. Vamos a seguir comentándolo y quisiéramos escuchar en este momento la participación y retomar al doctor Diego García Sayán en el uso de la palabra. Gracias. Lamentablemente pues el tiempo conspira contra nosotros. Me hubiera gustado terminar de escuchar la presentación del doctor San Martín, que estaba tan precisa y tan clara, y nos reafirma lo que dice la sentencia Cuyalabi, entre otros aspectos importantísimos que nos ha explicado, por cierto, es que el proceso de ratificación, no ratificación, es un proceso sancionatorio. Lo dice expresamente la sentencia y lo vemos también como algo de esa naturaleza en su contenido y en su aplicación, aún con las modificaciones reglamentarias que se han planteado, para lo cual, en consecuencia, las razones para la no ratificación no solamente tienen que estar explícitamente previstas, sino que tienen que plantearse a través de procesos y procedimientos que no son naturalmente los que se derivan de esta norma constitucional que lamentablemente, cuando hubo la oportunidad de dejarla sin efecto, en su momento la comisión respectiva no propuso esa modificación al Congreso. 3 puntos pequeñitos para no robar mucho tiempo en lo que queda de tiempo. Cualquier modificación reglamentaria que se haga y como se deriva de la urgencia que plantea la sentencia de la Corte Interamericana, tiene que establecer explícitamente cuáles son las causales de la separación, que es el concepto claro del eufemismo que se llama no ratificación y, por supuesto, con la mayoría calificada, que sería al revés de lo que plantea la reglamentación vigente. En segundo lugar,
tomando al pie de la letra y el sentido profundo de lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana, tiene que establecerse cuáles son aquellas faltas disciplinarias graves o incompetencia que podrían modificar, que podrían sustentar y modificar esa no rectificación, esa exclusión de la carrera judicial, que es un aspecto que tiene que quedar claro para que la actividad de la Junta Nacional de Justicia en este aspecto se conforme dentro de los marcos plenos del Estado de Derecho y de los estándares que plantea la sentencia de la Corte Interamericana. Y por último, el tema acaso procesalmente más difícil y delicado, el tema de las garantías procesales. Cuando se reitera en varios párrafos de la sentencia que tienen que respetarse las garantías del debido proceso, en la medida en que aquí se trata de un proceso sancionatorio, en la medida en que la Corte Interamericana ha establecido reiteradamente que las garantías del artículo 8 y del artículo 8.2 en particular de la Convención Americana se aplican no solamente para los procesos penales, sino para los procesos administrativos y de otro orden. Incluye dentro de ellos, en el artículo 8.2, el derecho de recurrir, y lo dicen los principios básicos de Naciones Unidas desde 1985, la posibilidad, leo lo que dice esta última disposición del principio número 20, por una revisión por una instancia independiente. Es decir, la reconsideración no sería suficiente ni cumpliría con el requisito del 8.2 al que nos remite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, pues, tenemos un reto tremendo de una adecuación reglamentaria que es evidentemente necesaria, lo cual yo creo que la lógica nos lleva necesariamente a eso, en la medida en que esta disposición constitucional lamentablemente se mantiene ahí y bajo ninguna circunstancia se puede, por supuesto, y ahí retomo lo que dijo el doctor Pázara al inicio, que naturalmente todo funcionario y funcionaria público y quien ejerce una carrera dentro del Estado tiene que naturalmente someterse a las evaluaciones constantes, permanentes que deben hacerse, pero respetando los estándares que están ahí establecidos y dentro de lo que es la justicia, sabiendo que la inamovilidad es un componente hoy día esencial para poder hablar de independencia judicial. No existe en ningún otro país de América Latina una disposición parecida a esta que se puede prestar a tantas arbitrariedades. Está en discusión una idea que se asemeja a esta muy intensa en la Convención Constituyente en Chile, y veremos qué cosa es lo que se decide ahí al respecto. Yo espero que recorran la experiencia del Perú antes de tomar una decisión en la que podrían repetir el error que se cometió acá cuando se estableció eso en la Constitución. Ese sería mi comentario, y me felicito al doctor San Martín por la claridad de su presentación con la cual coincido. Doctor Diego García Sayán, quiero aprovechar antes de culminar la hora que tiene para compartir con nosotros, hacerle llegar una pregunta, una consulta que nos pone en la mensajería, y es también aludiendo a su experiencia en la Corte Interamericana de varios años. Nos preguntan, claro, este es un mandato de adecuación que, si uno ve la parte expresa, se refiere a 2 normas, pero hay también una descripción de vulneración del debido proceso, como usted ha señalado, esas garantías reforzadas de los funcionarios de justicia que deben respetarse en todas las normas de instancia nacional. Nos preguntan si la Junta decidiese no escuchar a las exhortaciones que se le han realizado y continuase con este procedimiento de ratificaciones como está, digamos, como está, eso significaría un incumplimiento de la sentencia Cuellar-Lavi versus Perú, ¿no? Y las responsabilidades serían nuevamente para el Estado. Eso nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias si fuese así? Mira, yo no podría decir tanto, ¿no? Pero indudablemente este es un tema de interpretación, ¿no? Si es que tal como está el reglamento cumple o no con la sentencia de la Corte, yo creo que de la sentencia se deduce claramente que no, porque la sentencia menciona en un momento determinado al reglamento del año 2020, después de lo cual dice el Perú tiene que adecuar su norma interna a la sentencia, y la norma es el reglamento de la Junta Nacional de Justicia. Una salida sería indudablemente, si es que esto pudiera ser materia de interpretación, que el Estado peruano, a través de la gente
que representa al Perú en el proceso ante la Corte Interamericana, le solicita a la propia Corte una interpretación que pueda clarificar este asunto por parte de quien ha dictado la sentencia, que es la Corte Interamericana. Hay un tiempo de 90 días desde que se notificó la sentencia que se cumple al final de la primera semana de marzo, que perfectamente podría ser el espacio para que a instancias de la propia Junta o de la Corte Suprema, la gente del Estado haga algunas precisiones que permitirían que bajo ninguna circunstancia pueda quedar esta sentencia sin ser plenamente cumplida, porque al margen de cuál sea el espacio del Estado que cumpla o no cumpla con la sentencia, si no se cumple, la responsabilidad internacional es del Estado en su conjunto. No habrá responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia como una unidad dentro del Estado, sino del Estado en general, de manera que si algo estuviera confuso, preguntémosle pues a la Corte Interamericana y nos lo aclarará seguramente en el curso de los próximos meses. Muchísimas gracias, doctor Diego García Sayán Herrador, por acompañarnos hasta ahora. Entiendo que tiene compromisos adelantados a los cuales asistir ahora. Vamos a continuar de todas maneras en el conversatorio, en esta oportunidad con la ponencia que estaba realizando el doctor San Martín, y ustedes van a poder realizar también preguntas en estos minutos que quedan todavía. Y yo solamente, para completar, doctor San Martín, lo interesante de su detalle, quisiera hacer una pregunta, ¿no?, de cuestionamiento. Por ejemplo, usted bien ha explicado la diferencia, ¿no?, entre el amparo y el contencioso administrativo para contar con una medida de protección judicial eficaz, ¿no? Sencilla, simple y eficaz. El amparo no sería eficaz si estamos hablando de una evaluación de hechos y de prueba, porque no tiene un espacio para ello, corresponde a un contencioso. En un contencioso podría cuestionarse, le pregunto a usted, que los jueces que están revisando el contencioso terminan siendo de la misma corporación y terminaría siendo en los hechos, digamos, como si los mismos jueces terminaran evaluándose, corrigiendo a la Junta. Lo pregunto ¿por qué? Porque en algún momento de la reforma judicial también se planteó la posibilidad de que hubiese jueces contralores, ¿verdad? Una judicatura especial, digamos, Que yo la planteé, por si acaso, que yo la planteé, por si acaso. Por eso mismo le comento esta duda. Entonces, tal vez ese cuestionamiento, si se planteara, tendría una respuesta en esa salida, ¿no?, de una judicatura especial. Y con eso solamente lo dejo para que pueda concluir, porque todos estamos muy interesados en acabar de escuchar su ponencia y luego hacerle llegar las preguntas que nos hará. Sí, lo suyo lo voy a decir al último porque hay una respuesta puntual. Porque al final lo que se dice es, al final el abismo negro. El juez no tiene derecho a protección porque siempre va a la justicia. Y bajo ese nivel nos vamos a la nada y al desamparo. Un momentito, así no es la cosa. Pero bueno, una acotación preliminar. Porque estamos ahora alabando una sentencia de la Corte Interamericana. Porque claro, nuestros tribunales, nuestra institucionalidad interna no ha sabido adaptarse a las exigencias de la Convención. Pero digo una cosa importante, recuerden, el derecho internacional de los derechos humanos es un ordenamiento de mínimos, ¿no es cierto? Y por consiguiente, no nos debemos de quedar solamente en esa sentencia. Y debemos de plantear cosas más, porque la sentencia tiene muchas omisiones, muchos compromisos internos también. Porque la sentencia dice que el principio de legalidad no se ve cuestionado. Cuidado, eso lo dice, ¿eh? ¿Verdad? Y con una argumentación realmente de Birloque, ¿ah? Así que no se trata solo de alabar, que yo siempre soy muy crítico cuando aplicamos o invocamos criterios de autoridad. Muy bien. Si a final de cuentas, en cuarto lugar, o cuarto planteamiento, si a final de cuentas la ratificación tiene como propósito, si los criterios de idoneidad o capacidad profesional o funcional, que no de conducta disciplinaria, no se satisfacen, entonces lo que busca es expulsar al magistrado de la carrera fiscal o judicial. Entonces, como apuntó la Corte Interamericana,
su concepción materialmente sancionatoria es patente. Punto. Ya esto no tiene discusión. Déjense de decir que es un acto de confianza, una valoración a los sublimes facultades de los jueces. Pues es un cuento, sobre todo con una perspectiva y un naturalista conservador. Cuidado. Y si lo central del procedimiento, entonces, es el informe de evaluación, precedido de una etapa preparatoria consistente en recopilación de información y control de su contenido, es palmario que en ese momento, con el informe, recién se inicia formalmente el procedimiento ratificatorio. Esto es lo obvio, pues tal informe es propiamente la imputación de cargos que ha de ser materia de oposición y de amplia actividad de descargo por el magistrado que está involucrado en el tema. Luego, la etapa probatoria contradictoria parte de este acto procesal, del informe de evaluación. Y desde luego, quien acusa no puede juzgar. Y los que deben intervenir en este momento han de ser los que van a decir sobre su mérito, tras la actuación probatoria y los alegatos. La decisión es obvio, debe ser por mayoría. Y dada su trascendencia, incluso debe ser por mayoría calificada. Nunca al revés, como ya lo dije, como es ahora según el artículo 35.2 o párrafo segundo del reglamento. Que lo dice, perdón, la ley orgánica y repite su reglamento. Ojo, en esta idea de control de convencionalidad ya le dice, porque eso lo puede hacer directamente la Junta. Hasta esa ley puede no aplicarlo. Y lo debe hacer. Los baremos de evaluación deben ser claros, precisos y lógicamente diferentes de los injustos disciplinarios ya regulados por la ley. La precisión, claridad y objetividad de los mismos debe ser su otra característica esencial. Es acá lo que llamamos los penalistas lex certa, lex stricta, ley lex scripta y lex previa. Desde luego, el actual reglamento, incluso la propia ley orgánica de la Junta y la Constitución misma, no cumplen con lo señalado por la Corte y lo que nosotros hemos expuesto ahora. El problema radica, a final de cuentas, en la concepción y en la serie de confusiones e incoherencias que tiene la propia ratificación. Mediante ella y su reglamentación, se asume un modelo de independencia limitada del juez y una equiparación de este con el del funcionario público. Todos somos sujetos de sí, pero cuidado, cuando de por medio está la independencia judicial. Y a final de cuentas, se precariza aún más la institucionalidad judicial y se limita sensiblemente, como dice Gorka y González, la democracia constitucional. No extraña entonces que un jurista, ahora poco, de la talla de Castillo Córdoba, llega a concluir que la ratificación es una medida inapropiada, inidónea, para asegurar la inamovilidad de los jueces y con ello vulnera el principio de independencia judicial al favorecer que se produzcan injerencias indebidas en el ejercicio de la función jurisdiccional, negando de esta manera sus elementos esenciales. Y además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluya que el operador de justicia corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión o que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables. ¿Cuántos casos importantes hay ahorita? Ahora que, y encima se posterga hasta junio. Hasta junio. Y en ese lapso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con las presiones mediáticas? Piensen en eso, por favor. Quinto planteamiento. Un criterio central, por otro lado, acá sí voy a fijar criterios distintos, ¿eh? Es el referido al estatuto jurídico del juez supremo, del fiscal supremo. Cuidado, ¿eh? En tanto integra el juez supremo
un órgano constitucional, la Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial. La Corte Suprema es el máximo intérprete de la ley ordinaria, de las normas con rango de ley y demás normas reglamentarias, sobre todo a través de las acciones contenciosas administrativas y populares, ¿no es cierto? El juez supremo tiene un estatus delimitado en la Constitución de estar sometido a acusación constitucional y de ser sometido ante juicio político por infracción de la Constitución. Todo eso tiene el juez supremo, ¿eh? Luego es claro que una infracción a la Constitución, cuyos tipos infraccionales deben definirse, y así lo reclamó el Tribunal Constitucional del Congreso, lo que no ha hecho, deben ser distintos de los tipos disciplinarios, y más aún, de los tipos de no ratificación. Obvio. Cada cambio constitucional es disminuir el estatus del juez supremo y de la Corte Suprema. Y uno ya tiembla cuando habla de reformas constitucionales. Resulta absurdo una calificación de las decisiones de la Corte Suprema, pues son ellas la pauta de referencia para determinar al resto de los integrantes del ordenamiento judicial. No pueden ser calificadas las decisiones de la máxima instancia del Poder Judicial por otro órgano. Qué tan buenas o malas son, si les gusta o no les gusta, y menos cuando, como acá, se deleguen juristas, que ni sabemos cómo se les contrata, quiénes son, y no tenemos ni siquiera en este reglamento opción para impugnarlos o tacharlos. ¿Quiénes serán, pues? Se está, por tanto, si fuese así como creo que lo es, ante una flagrante interferencia. Los evaluadores deben partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y no someter las decisiones de la Corte Suprema al criterio de terceros. Esto en cualquier país es inaceptable. Que el Supremo sea controlado en su nivel de decisiones por otro órgano y por cuando, es más, cuando ahora, como se sigue en nuestro derecho administrativo, se terceriza, ¿no? Ah, no. Eso es un punto importante. Y finalmente, claro, no se trata de decir no a la ratificación, no, sino ahora en la línea que proponía y que es claro Lucho Pássara, ¿no? La evaluación tiene que ver. Y la evaluación ya está pautada, ya está desarrollada en las leyes de la carrera judicial y fiscal. Hay una serie de criterios, incluso, según mi acuerdo, hay inclusive necesidad de formar comisiones con la Junta o antes con el Consejo. Pero que el Consejo quería que ellos debían manejarlo. Nosotros dijimos, acá mandamos nosotros, los jueces. Y ahí se quedó, nunca hubo esta reunión. Pero sí somos claros en que desarrollemos la ley de la carrera. Y allí está el cómo, que se fijen lineamientos de productividad, parámetros para decidir, que se fijen las pautas, que haya todo un sistema de información que no existe. ¿Cómo van a evaluar? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué criterios? En fin. La precarización no solo está en el reglamento, sino en la infraestructura material que le da base. Y esto nos preocupa de sobremanera. Y más en un momento de tanta agitación política, cuando los tiempos están muy encrespados, mala es la hora para evaluar y para reformar. Eso lo creo vehementemente. Ahora bien, y finalmente, en atención a la pregunta. En todas, parto del derecho comparado para responder lo suyo. Los órganos, el modelo de consejo de la magistratura europeos,
El más importante es el italiano, que nunca se quiso seguir aquí porque se quiso imponer a la Corte Suprema, ¿no? El italiano. Las comisiones disciplinarias tienen mayoría de jueces. Eso ténganlo claro. Y aparte de ello, hay acción contenciosa administrativa contra las sanciones. Uno dice, uy, entonces, un juez evaluado al final controla la evaluación. Los jueces controlamos la aplicación de la ley, ¿no? Es nuestra misión. Y si no, ¿qué vamos a hacer? A los jueces los declaramos capite diminutio para realizar e intervenir en acciones contenciosas administrativas. Los jueces no tenemos derechos. ¿Cómo evalúa el derecho a la protección judicial de los jueces? Esto se hace dándole un órgano, fíjense, que tiene poder de nombramiento y poder de sanción y de no ratificación. Demasiado poder, muy peligroso es esto, muy peligroso es esto, demasiado peligroso. Ya hemos visto lo que pasó con la anterior Junta Nacional, Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Vean, la experiencia está allí y es cercana en el tiempo. La conclusión es que un órgano no puede tener esos poderes juntos, conjuntamente. Tiene que haber un órgano para que nombre y otro para que vea el otro tema. No demos un poder desmesurado. Y como siempre digo, los jueces tenemos que empoderarnos. Porque al final nada pasa si el juez dice que algo es ilegal. Porque esa es su función institucional y propio de la democracia constitucional. Muchas gracias. Gracias, doctor San Martín. Le traslado solamente una pregunta que yo creo que estaba ya incluida en la disertación, pero para poder tal vez enfatizar, ¿no? Uno de los participantes en la audiencia nos consulta si, en su opinión, se debe concluir entonces que las ratificaciones terminan influyendo en la imparcialidad, ¿no? y en la objetividad de los magistrados negativamente, ¿no? Y eso termina también repercutiendo ya no solo en los magistrados, sino en el derecho de todos los ciudadanos a contar con una justicia imparcial, ¿no? Es un serio riesgo. Y esto hay que verlo desde una perspectiva sociológica y política, ¿no? Es un serio riesgo. Y más aún, riesgo que lo tienen más aquellos que son los que tienen menos derechos o cuya situación se está discutiendo y son los llamados odiosos, la gente odiada, los odiosos sociales, ¿no? Que le meten el San Benito de corrupto, que le meten de cualquier San Benito, agresores, etc. A esos son los que claman juez independiente y que se sepa posicionar y que interprete y aplique la ley desde los propios valores de la legislación. Si existe este tipo de procedimientos masivos, me parece que necesariamente esto repercute. Y si la historia de las ratificaciones no es una historia de la que nos veamos halagados, pues con mayor razón. Pero en fin, aunque también uno dice, cada juez tiene su propio carácter y tiene que ser independiente, y quien tiene miedo es su problema. Pero uno cuando analiza no tiene que ver, no solo confiar en los jueces mártires o en los jueces héroes, sino en los ciudadanos comunes, en el juez que tiene su historia, que tiene sus condicionantes sociales, familiares, etc. A esos jueces que, frente a una lógica que van a pedir todo sangre, y cuando la crítica se impregna de criterios políticos, de opciones ideológicas de todos los sectores, en donde ya el pluralismo no tiene nada que ver. Eso me preocupa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos hacen llegar unas preguntas más ahora sobre, ¿no? sobre el tema de
Doctor, una consulta, si aún, digamos, no lo has puesto, nos preguntan que el reglamento de la Junta Nacional de Justicia, no tal como está, se puede interponer contra él algún proceso constitucional, digamos, ¿no? Contra la misma norma podría ensayarse para conseguir la suspensión de su aplicación, ¿no? Porque, claro, tenemos, digamos, en sentido, digamos, positivo, podríamos decir que la Junta está en etapa de reflexión, ¿no? Porque no ha respondido a ninguna de las exhortaciones Dijo que hechas por... inmediatamente lo iba a hacer, hasta ahora estamos esperando. Sí, ya son 2 órganos constitucionales, bueno, 3, ¿no? Con el Congreso a través de su comisión, que le han hecho llegar las exhortaciones. Entonces, claro, hay preocupación entre todos si es que no vaya a tomar esas exhortaciones, adelantarse. Es una pregunta que le plantean contra el reglamento como está, como usted lo ha detallado, ¿no? Con todas las falencias graves que tiene el reglamento, se podría intentar algún proceso constitucional. Fíjense, el ordenamiento te da muchas posibilidades. Como integrante de la Corte Suprema y de su sala plena, órgano de máximo deliberación, nosotros estamos en la necesidad de construir vías de diálogo y planteamientos de discusión, de decisión y de coordinación. Esa es nuestra opción como gobernantes del Poder Judicial. Tenemos firmeza y claridad de nuestras ideas. Y eso es un seguimiento que está haciendo la presidenta del Poder Judicial, como le corresponde. Esperemos que se dé una decisión y sobre eso se va a actuar. Pero estamos claros de lo que ha decidido la Corte Interamericana. Pero también hay una cosa que no olviden, hay un proceso de ejecución. Eso ya está judicializado entonces, ¿no? Pero esto implica que terceros, jueces afectados, fiscales, puedan acudir a una vía constitucional. Vamos a ver, yo no puedo decir nada sobre el particular, pero desde luego siempre digo una cosa que está en la propia convención. Tenemos los jueces el derecho a la protección judicial. Punto. Muchas gracias, doctor San Martín. Solo para ir terminando, bueno, hay un comentario sobre la protección también de los funcionarios y trabajadores judiciales aquí, y quería recordar la sentencia Moya Solís, antecedente de la sentencia Cuyalabi, que extiende esa garantía reforzada de los derechos del debido proceso para todos los funcionarios también, ¿no? En este caso era una secretaria de una sala, también los funcionarios que son sujetos a ratificación y a otro tipo de proceso que pueda terminar en su destitución tienen una garantía reforzada, y el tribunal y la Corte Interamericana ya lo ha reconocido, para responder al comentario que nos hacen en la plataforma. Y concluir, tal vez, como usted bien dice, es una etapa de reflexión, ¿no? Una etapa en la que ustedes mismos han convocado al Consejo para la Reforma de la Justicia como esa instancia que integra a todos los miembros del sistema de justicia para poder tomar acción de la forma más ponderada posible. Y en ese sentido, tal vez también valdría, ya ustedes lo valoran, exhortar al Congreso, ¿no? O ustedes presentarán, eso es una consulta, una propuesta de proyecto de ley para la reforma constitucional, porque todavía no hemos visto que desde ahí se priorice algo, aunque ha salido una exhortación a la Junta. Dentro de la comisión todavía no se ve, tal vez es muy interno, se ha priorizado el tema, ¿no? de la adecuación, porque las reformas constitucionales, sabemos, toman 2 legislaturas, no tienen una pauta. Entonces la iniciación de ese procedimiento sería importante que se pueda realizar pronto, tal vez dentro del Consejo, como ustedes lo plantean. Ojalá el diálogo es lo último que se debe perder, y la acción judicial es ya la última acción agónica frente a una cerrazón, ¿no es cierto? Esperamos que esto no suceda. Pero, sin embargo, todas estas líneas de planteamientos y de reformas, nosotros ya estamos trabajando cosas. Pero le decimos a usted, conoce mejor que yo, que la reforma constitucional no puede ser solicitada por el Poder Judicial, ¿no? No somos un órgano, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí está, y nosotros estamos trabajando mucho la ley orgánica y el reglamento,
Porque fíjese esta concepción que ya les he dicho sobre cómo debe ser, por eso le digo, el reglamento tiene que cambiarse de raíz. Y sobre todo, muchas normas en las que en la evaluación se mete lo disciplinario y también el tema de valoran cuestiones que no tienen nada que ver con el acto del juzgar. Y además, hemos tenido, ahora los que hemos sido sometidos en el proceso de ratificación, una serie de dificultades de búsqueda de información, que es sumamente delicado, por un lado, y por otro lado, hasta de pedidos. Fíjense que nos estaban pidiendo hasta cosas que cuánto gana, bueno, no lo que gana uno, sino en qué gasta. Calzado, alimentación, una serie de ítems cada mes, como si uno se va a acordar, ¿no? Y si uno dice eso ¿qué relevancia tiene? Pero en fin, hay una serie de pautas, hay una serie de requisitos que se están exigiendo, hasta inclusive nos piden que firmemos un documento autorizando el levantamiento del secreto bancario. ¿Qué cosa? Cuando esto solamente es, primero, cuando hay imputación, sospecha, y segundo, orden judicial. Nos piden que los jueces firmemos un documento, otro de tratamiento de datos, de nuestros datos, que autoricemos. No, pues, ¿qué es esto? Doctor, una última pregunta para también concluir ya. Nos hacen llegar, tal vez tiene que ver con un comentario que yo hice al inicio, por eso la presento. Es extensa la pregunta, pero básicamente lo que nos dice es, nos recuerda las sentencias Moya Solís y Cuyalabi, nos pregunta, si bien expresamente la última sentencia de Cuyalabi no señala que la ratificación es inconvencional, su opinión ¿estaría de acuerdo con eso o usted consideraría que la ratificación sí es contraria a la convencionalidad? Fíjese, el máximo intérprete de la convención es la Corte Interamericana. En estos casos está de más lo que yo pueda decir. Para mí no me parece, y creo que lo he justificado, pero en fin. Pero entonces uno tiene que hacer el planteamiento desde lo que dice la propia Corte. Yo he dicho también que lo que dice la Corte es un dato de mínimos, ¿no? Uno puede ser mucho más garantista, pero en fin, la Corte ha considerado unos ítems, hay grandes vacíos en su razonamiento, en su argumentación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos crea esta dificultad? Porque claro, dice, sí, pues el reglamento dice que hay una serie de baremos y que hay un informe sobre esto, pero claro, no se notificó, ahora dice se notifica. Pero no es el hecho de notificar, es el hecho de cómo se construye la evaluación y cuáles son los ítems, que es lo que estoy diciendo, entre otros, que se los he puesto en discusión. Por consiguiente, como está, el procedimiento es inconstitucional, como está, e inconvencional. Hubiese querido que la Corte Interamericana sea mucho más fuerte, más radical. No lo ha sido, pues, pero ni modo. Hay que ser respetuosos con las decisiones de nuestra Corte Interamericana. Perfecto, doctor. Muy amable por su extensa participación detallada, profunda, y a todos nos ha quedado bastante claro, ¿no?, esos aspectos del debido proceso que son palmariamente necesarios de reforma. En nivel constitucional, yo también hacía mención, tiene usted razón, sobre el proyecto de ley, pero una exhortación, esperemos que sea lo más pronto posible esa reunión del Consejo para que, si hay espacio a dudas, los tiempos para la solicitud de interpretación que nos mencionaba el doctor García Sayán ante la Corte no se vayan a agotar, ¿no? Si fuese necesario, claro. Quisiera concluir, digamos, agradeciendo a todos los que se han sumado, ¿no?, a la sesión de hoy, a nuestros panelistas que han sido claros y contundentes y han dado su tiempo para que podamos iniciar un debate nacional que nos importa a todos. Esperemos que siga una vía ponderada sobre todos los principios que nos han descrito. Yo quisiera agradecer también entonces a la Escuela Garantista, al doctor Falla y a todos, dando por concluida el conversatorio de hoy, que no será el primero, seguro que no, que ya hay varios y se van a ir sumando justamente en el esfuerzo de llegar, converger, ¿no?, hacia una evaluación que tal vez debe concentrarse en lo que está en la carrera judicial, ¿no?
y poder hacerla realidad lo más pronto posible con ese sistema de información, como bien señala usted, doctor, que es lo que se necesita, ¿no? Ese soporte de data para objetivizar todo el procedimiento y no caer en las subjetividades que nos llevan a cuestionamientos después. Entonces, con eso doy por concluida. Todos están agradeciendo en la plataforma la participación también, le comparto a usted y nos vemos muy pronto para seguir discutiendo temas tan importantes. Hasta Muchas luego. gracias y siempre a su servicio. Muchas gracias. Buenas noches.